buenas noches. Bienvenidos a la cuarta sesión del curso virtual de cardiología del Centro Médico Imbanaco. En esta oportunidad vamos a revisar tres temas de mucha actualidad que tienen que ver con procedimientos intervencionistas que llamamos intervencionismo estructural. Está a cargo del servicio de hemodinamia y nos acompañan los tres hemodinamistas con que cuenta el Centro Médico Imbanaco. El doctor Carlos Tenorio nos va a hablar de cierre de foramen oval permeable. El doctor Julián Ochoa nos va a hablar de cierre de orejuela izquierda. Y el doctor Miller César Gómez va a dar la conferencia de implante válvula aórtica percutánea. Muchas gracias por la asistencia. Las preguntas que surjan las pueden hacer en el icono o en la parte de preguntas y respuestas que están en la parte inferior de la pantalla. La primera conferencia está a cargo del doctor Carlos Tenorio y es foramen oval permeable. Bienvenido, doctor Tenorio. Buenas noches. Dame un segundito, doctor. Doctor Ramírez, para compartir pantalla. Ustedes me dicen de pronto cuando se esté de pronto viendo la presentación. ¿De pronto la logran ver allí? Sí, ahí está. Ahí se ve bien. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, muy bien, ya... Muy bien, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Primero, darle el agradecimiento al Centro Médico Imbanaco y a la Sociedad Colombiana de Cardiología por auspiciar este evento. Vamos a hablar del foramen oval permeable. De pronto el término no sería de pronto si cerrar o no cerrar, sino de pronto cuánto cerrarlo. Vamos a tratar de ver varios aspectos y a tratar de dilucidar de pronto este tema. Primero que todo, decirles que es una patología en la cual debemos estar estrechamente relacionados con los neurólogos, los cardiólogos clínicos, aún los internistas por el tipo de patología que vemos, pues que el principal, digamos, manifestación sería el SB criptogénico, pero hay otras que iremos desarrollando durante la charla. Algunos aspectos básicos de embriología que todos ustedes conocen. Inicialmente el septum primum, que comienza en el techo de la auriculilla y se debe extender hacia los cojines endocárdicos. Este septum primum normalmente debería pues completar, como les digo, en las primeras semanas embriológicas, y paralelamente se empieza a formar hacia el lado derecho, en el color azul que ven aquí, se empieza a formar el ostium secundum, que normalmente van paralelos, pero que, como lo ven en esta otra vista lateral, observan ustedes que de pronto es un foramen oval permeable que normalmente es indispensable durante la vida fetal, pero que en los adultos o en la edad adulta genera problemas. Es así como durante la circulación fetal es de vital importancia que este foramen oval esté permeable, porque recuerden ustedes que la sangre oxigenada del bebé proviene de la placenta de la madre, llega hasta el foramen oval, pasa obviamente a cavidades izquierdas y de allí se va a la circulación para oxigenar el bebé. Recuerden ustedes que solamente el 8% de la sangre va hacia el árbol pulmonar, que en los bebés pues obviamente no funciona. Entonces esto es absolutamente indispensable durante la vida fetal, pero más no durante la edad adulta, porque aquí se pueden presentar fenómenos embólicos y es lo que vamos a desarrollar. La prevalencia de esta enfermedad en la población general oscila entre el 25 al 27%. A medida que avanzamos en los años, disminuye, o sea que es así como el 20% encontramos foramen oval permeable en las personas mayores de 80 años. Hay datos contradictorios sobre las asociaciones que las vamos a ver ahora,
El tratamiento de elección, de pronto a partir del 2017 se ha dilucidado un poquitico más. De esos años hacia atrás definitivamente no existían de pronto estudios que avalaran el cierre del foramen oval y básicamente no habían demostrado pues beneficio entre el cerrarlo o el dar tratamiento médico. El tamaño del foramen oval varía de 1 a 19 milímetros, en promedio más o menos 5 milímetros. Ese tamaño del foramen oval aumenta con la edad y es así como en la primera década de la vida en promedio es de 3.4 milímetros y después de los 90 años es de 5.8 milímetros. Como les mencioné ahora, este foramen oval en la población general es aproximadamente del 25%, pero miren ustedes cómo sube hasta el 45% cuando el paciente desarrolla un ACV criptogénico. El problema es que el 25% de los estrés isquémicos es criptogénico, pero recuerden ustedes que 25% se deben a estenosis de arteria, pues de estenosis aterosclerótica, por ejemplo, de las carótidas, 25% tienen enfermedad de pequeños vasos, 25% es el stroke criptogénico que lo van a encontrar hoy en día mucho más en la literatura con estas siglas que en inglés y que puede ser quizás también a una fibrilación auricular que está aquí, que el 20% de los pacientes tienen un embolismo, digamos, cardioembólico y un 5% que es más inusual en los cuales los pacientes pueden presentar una disección o arteritis. Es por esto que de pronto estos pacientes deberían tener un monitoreo electrocardiográfico inclusive aún mayor de 24 horas. El accidente cerebrovascular criptogénico es un diagnóstico de exclusión. Como ya les mencioné, la clasificación convencional incluye la parte aterosclerótica, la oclusión de los vasos pequeños, cardioembólico y en sí el ACV criptogénico que básicamente está dado por la fibrilación auricular paroxística y en este caso por el foramen oval permeable. Les acababa de mencionar que existen algunos estudios en los cuales el hacer un monitoreo, digamos, de más largo plazo, buscando la posible fibrilación auricular, sería de pronto lo ideal, porque miren ustedes cómo la detección de fibrilación auricular, el porcentaje aumenta a medida que hacemos de pronto un mayor monitoreo de estos pacientes buscando fibrilación auricular paroxística. Miren cómo en las primeras 24 horas apenas el 2.2% se detecta, en la primera semana el 7.4%, a las 2 semanas 11.6% y a las 4 semanas el 14.8% se le detecta una fibrilación auricular de pronto paroxística. Es lo mismo, es necesario mejorar el diagnóstico de la FA y la detección de la fibrilación auricular más o menos a 36 meses. Es así como de pronto se postula que idealmente a través del tiempo, si es necesario de pronto implantar algún dispositivo de detección prolongada, que ustedes saben que tenemos un dispositivo de eventos que eventualmente se pueden inclusive insertar, son dispositivos como un marcapaso pequeño que se coloca y él va, digamos, monitoreando durante 2 y a 5 años. Es de anotar que en nuestro medio existen holter hasta de 48 horas. En un tiempo hubo holter que se podía colocar durante 14 días, pero eso era específicamente como con la firma Medtronic. No sé si en este momento esté disponible en la ciudad. En el Centro Médico Imbanaco no lo tenemos. Definitivamente sí hay una asociación clara entre el infarto criptogénico y el foramen oval permeable. Estos son algunos, digamos, estudios observacionales donde claramente lo demuestran. Esto fue pues hace, digamos, años que solamente unos pequeños no lo demostraban, pero miren ustedes si existe una clara asociación entre el foramen oval permeable y el infarto criptogénico. Hay algunas asociaciones que son muy importantes y que debemos tenerlas en cuenta para la posibilidad de cerrar o no un foramen oval. El aneurisma del septum interauricular es uno de los más importantes, donde se define como una parte o la totalidad del septum presenta dilatación que protruye entre en la aurícula izquierda o la aurícula derecha durante el ciclo respiratorio.
En algunas series ustedes encuentran que es un desplazamiento mediolateral que es mayor de 15 milímetros o en algunos casos se describe hasta de 10 milímetros. La prevalencia de este aneurisma del septum interauricular es del 1% en autopsias, es del 0.2 al 1.9% en ecocardiografía transtorácica, es del 0.2 al 4% en ecocardiografía transesofágica y es del 4.9% cuando se hace una cirugía cardíaca. Es importante saber que el 33% de los pacientes con aneurisma del septum interauricular tienen foramen oval permeable y que el foramen oval suele ser más grande cuando se encuentra el aneurisma del septum interauricular. La red de Chiari, que es un remanente embriológico de la válvula derecha del seno venoso, se encuentra en el 2 a 3% de la población y esto generalmente es que los adultos se mantiene el flujo desde la vena cava inferior hacia el septum. Aquí observan ustedes una imagen ecocardiográfica de la red de Chiari, que generalmente este hecho de que logre dirigir la sangre desde la cava inferior hacia el septo favorece el foramen oval permeable y el aneurisma del septum interauricular. Y miren cómo el 83% de los pacientes con red de Chiari tienen foramen oval permeable, 24% tienen aneurisma del septum interauricular. Y es de anotar que los pacientes que tienen ACV criptogénico se presentan en el 4.6% de estos pacientes, mientras que cuando se hace una ecocardiografía en otras causas, otras patologías, apenas se presentan el 0.5%. La otra asociación que existe, pues que no es motivo de discusión el día de hoy, es que la anomalía de Einstein, que es una implantación baja de la válvula tricúspide, se asocia con un 80% de foramen oval permeable. Muy bien, viendo con esto que hemos dicho hasta el momento, pues es controversial de pronto algunas las patologías que vamos a describir. La primera de ellas sería el síndrome de platimnea ortodeopsia, que no es otra cosa pacientes que presentan disnea e hipoxemia, que generalmente se presenta cuando el paciente está sentado o en decúbito cuando está de pie y que mejora inmediatamente cuando acostamos el paciente. Estos pacientes, para hacer el diagnóstico de síndrome de platimnea ortodeopsia, se hace con la mesa basculante. Y en estos pacientes lo que se debe hacer es tomar la saturación en las diferentes posiciones. Fuera de eso, habría que hacer una ecocardiografía para documentar, digamos, el shunt de derecha a izquierda, pues para documentar el foramen oval permeable. Y una vez que se hace este diagnóstico, esta es una patología que si bien nunca la he visto, porque probablemente de pronto no la buscamos, está escrita en la literatura y es una indicación absoluta del cierre del foramen oval. Vamos a ver otras que de pronto no están aceptadas, como los buzos, que muchas veces decimos que debemos buscarles foramen oval permeable, pero una vez que lo encontramos, de pronto no sabemos qué hacer con él. Ahora más adelante me referiré un momentico a este aspecto. El otro tema que también sigue siendo muy controversial es la migraña. Y finalmente, pues con el que más nos vemos abocados y con el que hay de pronto más evidencia, que es el accidente cerebrovascular. Muy bien, tenemos que detectar esta patología y la forma de detectarlo básicamente es con ecocardiografía, que normalmente se utiliza, el gold estándar es la ecocardiografía transesofágica. Solamente les traigo estas diapositivas para mostrar que a través del tiempo, en los años, cuando se descubrió la segunda armónica para el eco transtorácico, eso permitió mejorar la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico. Sin embargo, la ecocardiografía transtorácica, el Doppler color, solo detecta 5 a 10% de los cortocircuitos interauriculares. Normalmente debemos practicar un estudio de contraste que se hace con microburbujas, que no es otra cosa que solución salina agitada. Se coge una llave de 3 vías y bien sea por vía, pues generalmente una vena periférica, se empieza a hacer como se agita solamente 0,5, 1 centímetro de aire
con 10 centímetros de solución salina, se empujan estas burbujas y lo que hace es mirar si en reposo pasan esas micro burbujas de las cavidades derechas al lado izquierdo y si no, se realizan maniobras de Valsalva para permitir esto. Esto obviamente se mira es que si después del tercer latido aparecen estas micro burbujas, probablemente es un shunt de tipo intrapulmonar o puede ser intrahepático, pero no sería intracardíaco. Hay muchos estudios que han permitido como detectar la cantidad de microburbujas inyectadas y se habla de la cantidad de pronto que pasen. Pero esto de pronto no es tan aceptado porque esto depende de la velocidad con la que se inyecte, de la vía escogida y de la calidad de la maniobra de Valsalva. Entonces otros prefieren utilizar que en el momento en que hacemos la inyección de esta solución salina agitada es mirar si hay una opacificación completa de la aurícula izquierda, si hay una opacificación casi completa o una opacificación escasa. Como les mencioné, el gol estándar para el diagnóstico de esta patología del accidente del foramen oval permeable es la ecocardiografía transesofágica, que tiene la mayor sensibilidad y la mayor especificidad. Tiene un poquitico una limitante que es la sedación del paciente, que eventualmente no puede realizar una maniobra de Valsalva adecuada y generalmente, digamos, otra persona debe oprimir, presionar el abdomen, pues para tratar de aumentar con lo de la presión intraabdominal y mejorar lo de la maniobra, pues de Valsalva de esta manera. Sí tiene una ventaja grande, es que nos permite determinar el número de defectos y otras anomalías que concomitantemente tenga el paciente. Recuerde que los pacientes con foramen oval permeable, el 10% tienen otros defectos del tabique interauricular. La ecocardiografía Doppler transcraneal, esta la hacen en los centros, son los neurólogos. Es una técnica que tiene una alta sensibilidad, pero que generalmente se utiliza colocando el transductor sobre la arteria cerebral media y uno mira el número de microburbujas en los primeros 40 segundos. Tiene una limitación muy grande y es que solamente nos detecta que hay un shunt de derecha a izquierda, pero obviamente no nos dice si es un cortocircuito intra o extracardíaco. La otra limitante que tiene es que no nos aporta información anatómica sobre el foramen oval. Quiere decir que si a un paciente se le hace un eco Doppler y es positivo para un shunt de derecha a izquierda, igual el paciente se le debe realizar una ecocardiografía transesofágica para documentar si el paciente tiene un foramen oval o si el shunt no es intracardíaco. La ecocardiografía intracardíaca es otro método también con alta sensibilidad y especificidad. La única limitante que tenemos de pronto, la única limitante que tenemos nosotros es que habría que coger una vena generalmente femoral y habría que utilizar un introductor 9F. Lo otro es que se requiere obviamente experticia pues del operador, pero tiene la ventaja que no habría que utilizar sedación y que no dependeríamos del ecocardiografista, que en este momento, por ejemplo, son con las personas que nos apoyamos para realizar el cierre percutáneo mediante eco transesofágico. Ahora bien, para hacer el diagnóstico o pensar que el paciente tiene un foramen oval y que hizo un accidente cerebrovascular, lo que nosotros debemos determinar es si eso está asociado o no con el foramen oval. El score de ROP, que no es otra cosa que el riesgo de embolismo paradójico, que está descrito desde el 2013 en la revista Neurology. Miren ustedes cómo este score, entre más puntaje se tenga, porque el puntaje máximo son 10, miren, la ausencia de hipertensión arterial da 1 punto, la ausencia de diabetes da 1 punto, no historia de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio da 1 punto, el no ser fumador da 1 punto, los infartos corticales con imágenes da 1 punto y entre 18 y 29 años, o sea que entre más joven da el puntaje más alto, que el puntaje más alto con este score sería de 10. Y como lo ven aquí, entonces, como les decía, entre más bajo es el score, por ejemplo, de 0 a 3, la prevalencia del foramen oval es más bajita, es aproximadamente del 23%, o sea que el riesgo atribuible al accidente cerebrovascular criptogénico debido a este foramen oval prácticamente cero, pero sí hay una alta recurrencia a los 2 años. ¿Y esto por qué?
porque como les digo, la mayoría de estos pacientes son diabéticos, son hipertensos, tienen otras comorbilidades que nos pueden explicar de pronto el accidente cerebrovascular. Miren cómo si el score de ROP es de 9 o 10, la prevalencia o la probabilidad de que este paciente tenga un foramen oval permeable es del 73%. El riesgo atribuible a este accidente cerebrovascular secundario de foramen oval es del 88%. Y la recurrencia es supremamente bajita porque la mayoría de estos pacientes son jóvenes. El ACV criptogénico, como les decía, corresponde al 40% de los ACV isquémicos, no se conoce la causa. ¿Cuáles son los mecanismos implicados? Formación de trombos en la aurícula izquierda como consecuencia de las arritmias que se presentan allí. Formación de trombos dentro del canal del foramen oval, estado de hipercoagulabilidad y embolia paradójica. El mayor riesgo, y esto es lo más importante o uno de los mensajes grandes de la charla es, si usted tiene un foramen oval con defectos y cortocircuitos grandes, si tiene un cortocircuito espontáneo en reposo, es decir, que cuando usted haga las maniobras, cuando hacemos lo de la solución salina agitada, se inyecta esta solución salina agitada y llegan las microburbujas a la aurícula derecha y ellas pasan sin que el paciente haga maniobra de Valsalva, eso obviamente son pacientes que favorecen el hecho de que el paciente presente un ACV criptogénico. Y lo otro, como ya lo mencionamos, es la presencia del aneurisma del septum interauricular. Si a esto le sumamos que el paciente tenga una válvula de Eustaquio redundante o que el paciente tenga una red de Chiari, como ya lo vimos, esos son pacientes que potencialmente uno debe considerar para el cierre del foramen oval. Un tema, como ya les mencioné, que es supremamente controvertido para el cierre o no del foramen oval, es la migraña. Pero cuando se mira que la migraña es un factor independiente para ACV isquémico, sobre todo en los pacientes que tienen migraña con aura. En estos pacientes se han descrito lesiones subclínicas en el cerebelo que se presentan hasta 15 veces más que en el grupo control. Y la prevalencia del foramen oval es del 48% en la migraña con aura, es del 23% en la cefalea sin aura y es del 20% en el grupo control. Hay un estudio que es el estudio Premium, que es un estudio prospectivo, randomizado, que quería evaluar la incidencia de reducción de dolor de cabeza en los sujetos con migraña cerrando el foramen oval versus el manejo médico, que fue 7 años de estudio, que fueron 1.653 pacientes consentidos, de los cuales 230 fueron enrolados y 123 con cierre y 107 en el grupo CHAM. Solo un efecto adverso asociado al dispositivo que presentó fibrilación auricular transitoria. Desafortunadamente, este estudio no alcanzó el punto final, que era 50% de reducción en el número de ataques mes. Lo único que fue estadísticamente significativo es que hubo remisión completa remisión completa de la cefalea en el subgrupo de los pacientes que tenían aura, que equivalía más o menos al 11% del grupo de cierre y al 1.5% en el grupo CHAM. ¿Qué quiere decir grupo CHAM? Como la cefalea es una patología que a veces es desde el punto de vista de la psiquis, como de pronto difícil evaluar, estos pacientes se sedaban, se entraron al laboratorio de cateterismo cardíaco, se sedaban y hasta se les hacía la punción femoral, pero no se les cerraba el foramen oval en este grupo. Por eso es grupo CHAM y no es grupo control o grupo placebo. Muy bien, unas palabritas sobre el síndrome de descompresión con relación a los buzos. Solamente les dejo esta inquietud. Yo creo que si tenemos, como digo yo, buzos de piscina o seguramente un buzo de pronto como en estas circunstancias, que es una persona que en teoría aquí está tranquila, que no tiene pues como ningún riesgo, yo creo que en esta situación, yo creo que el foramen oval indudablemente, pues en teoría no habría que cerrarlo. La pregunta sería es si de pronto este animalito de pronto cambia su comportamiento y decide hacer esto. Lo que yo no estoy muy seguro es que en un momento dado un buzo se llegue a acordar en ese momento que tiene un foramen oval y que debe subir a la superficie lo más despacio posible. Entonces ahí les dejo esa duda sobre cerrar o no cerrar de pronto los forámenes ovales en los buzos profesionales, ¿no? No buzos de piscina, repito.
Muy bien, ¿cuál es la evidencia que tenemos hasta el momento? Rápidamente, porque voy a tratar de hablar de algunos de ellos, pero digamos que los primeros años, como ustedes lo ven aquí, lo que fue el 2012 y el 2013, fueron 3 estudios, el Closure 1, el PC Trial y el RESPECT, que luego vemos que les comento otras cosas sobre el RESPECT, fueron negativos. O sea que hasta esta época de pronto la evidencia no nos apoyaba el cerrar el foramen oval. Fue hasta el 2017 cuando vienen estos otros estudios, el CLOVES, el REDUCE y el DEFENSE, que de pronto ya empiezan a arrojar, digamos, resultados positivos entre a favor de cerrar el foramen oval y no darle tratamiento médico. Es indudable que estos 3 estudios que les acabo de mencionar inicialmente, por ejemplo, el Closure eran 909 pacientes, el PC Trial eran 414 y el RESPECT eran 980, pero miren que el seguimiento realmente era muy poco y como les mencioné, realmente aquí no había evidencia o no había, digamos, nada a favor del cierre con relación al tratamiento médico. Pero estos estudios realmente tuvieron muchos problemas y especialmente el Closure 1, que es digamos, un estudio que utilizó un dispositivo que es el StarFlex, que prácticamente para la época en que se inició el estudio era un dispositivo que ya estaba obsoleto. De hecho, estos pacientes tuvieron inclusive, era peor el tratamiento que la misma enfermedad que tenían, porque este dispositivo tenía una alta incidencia de trombosis, sobre todo en el lado izquierdo del dispositivo, o sea que realmente se volvía, era un fenómeno, digamos, embólico desde este punto de vista. Fuera de que el tratamiento médico, como lo vamos a ver en los otros estudios, quedaba a discreción, digamos, del examinador que le ponía. Si le daba antiagregación sola, si le daba clopiasa, si le daba warfarina solamente. Entonces no eran estudios, digamos, diseñados con un manejo ya establecido. El RESPECT, que ya eran 980 pacientes, simplemente para mencionarles lo mismo. Miren cómo algunos pacientes les daban aspirina sola, a los otros pacientes warfarina sola, 14% clopidogrel solo, aspirina dipiridamol, aspirina clopidogrel. O sea, todo esto quedaba realmente a discreción del investigador. Fuera de eso, este estudio, lo otro que traigo es que inicialmente se hizo con la intención de tratar. Es decir, los 2 grupos que se cogieron, el grupo médico y el grupo de cierre, se aleatorizaron y se decían tantas personas van a cierre y tantas personas van a tratamiento médico. Eso está bien. Pero miren ustedes cómo en este estudio, 3 de 9 pacientes en el grupo del dispositivo tuvieron un evento antes de que se les hiciera el cierre. Lo cual quiere decir, como era con intención de tratar, decían, no, de malas ustedes, pues de todas maneras, esto pasó aquí a pesar de que ya habían tenido una complicación sin haberle cerrado con el dispositivo. Y ya empezaba a verse, digamos, algo en favor del cierre con el dispositivo que en el tratamiento médico, pero no era algo estadísticamente significativo. Lo que sí pasó cuando cogieron el subgrupo y ya dijeron, vamos a hacer con lo que se hizo y no con la intención de tratar. Y ya cuando se evalúan y se sacan estos 3 pacientes, sí resulta que digamos que hay una diferencia estadísticamente significativa en favor o apoyando el cierre con relación al tratamiento médico. Viene la nueva era, más o menos desde el 2017 y simultáneamente en septiembre 14 del 2017 aparecen estos 3 estudios que son los que empezaron a demostrar, digamos, el beneficio del cierre con relación al tratamiento médico. Todos 3 estudios publicados en el New England Journal of Medicine. Entonces aquí ustedes ven como el RESPECT, que era el mismo estudio que les había mencionado, que decidieron seguirlo ya no a 6 años, sino a 10 años. Era una extensión del mismo estudio. Recuerden ustedes que eran 980 pacientes, el CLOSE, que son 664 pacientes, y el REDUCE, que son 664 pacientes también. Miren cómo el seguimiento es mucho más largo en estos pacientes. Eran pacientes que tenían claramente establecido lo que, pues, el diagnóstico de un SB criptogénico y que era documentado con imagen. Fuera de hecho los criterios de inclusión, como lo que está aprobado en la literatura, la mayoría de los pacientes eran entre los 18 y los 60 años, solamente por aquí incluye unos pacientes con 16 años. Y en estos el desenlace sí fue siempre, en todos los estudios fue superior el cierre con relación al tratamiento percutáneo.
El close trial, simplemente pues como para mostrarles a ustedes, miren ustedes la marcada mejoría en los pacientes cuando se están en el grupo de tratamiento con relación con relación al tratamiento médico. Y el otro brazo que era mirar, o uno de los brazos que era mirar anticoagulantes orales comparándolo con terapia antiplaquetaria sola, no hubo diferencia entre estas dos, entre dar terapia anticoagulante o dar terapia antiplaquetaria, pero lo que sí es que ustedes ven que sí es, pero sí está, digamos que cuando se mira este grupo comparado con el del cierre y la terapia médica, es infinitamente superior el grupo del cierre. El trial, este es otro, el reduce, que ya también les mencioné, simplemente pues como los datos básicos aquí, en donde se ve de pronto que el chun del foramen oval se empieza a mirar que es mayor, como ya se los mencioné previamente, en los que tienen un chun mayor o de mayor tamaño. Estos pacientes pues tienen obviamente pues un mayor riesgo para desarrollar ese embólico. Y miren ustedes cómo también hay una diferencia estadísticamente significativa en favor del grupo de cierre comparar con el grupo de tratamiento médico que era solamente terapia antiplaquetaria. Estos son los resultados del RESPECT a largo plazo. Recuerden ustedes que inicialmente el estudio inicial iba hasta aquí y miren cómo en el seguimiento a largo plazo se empieza a ver cómo estos pacientes hay una mejoría absoluta en el grupo del tratamiento, digamos, del cierre percutáneo comparado con el grupo del tratamiento médico. Esto con relación a los endpoints primarios, con la probabilidad pues libre de eventos que era pues ACV recurrente, accidentes químico-transitorio, y cuando miramos estos mismos resultados con relación pues al estrés isquémico recurrente, volvemos a lo mismo. Miren cómo inicialmente las curvas no se separaban en el estudio inicial, pero posteriormente las curvas se separan, indicándonos una clara favorabilidad al cierre comparado con el tratamiento médico. Posteriormente, este es un estudio publicado en el 2018, ya muy bonito, que a los 2 años se suspende porque ya cuando fueron publicados los estudios que les acabo de mencionar del New England, que ya se veía el efecto benéfico, este es un estudio muy interesante porque ya no es solamente miremos, digamos, el accidente cerebrovascular criptogénico y con el foramen oval, si es que es cualquier foramen oval, sino mirar todos los pacientes que fueran de alto riesgo. Entonces tenemos en mente son los pacientes que tienen un septum aneurismático y los pacientes que tienen un, digamos, un CHOM grande. Miren el tamaño aquí de 6 milímetros. Entonces se evaluaron, fue pacientes de alto riesgo para embolismo paradójico. Porque ellos inicialmente en el flujograma cogen 1,715 pacientes realizándoles una ecocardiografía transesofágica para evaluación de fuente embólica. No se encontró foramen oval en 1,265, por lo tanto quedan 450 pacientes con foramen oval permeable, de los cuales 175 pacientes eran de alto riesgo, 50 declinaron entrar al estudio y finalmente quedaron 60 pues para cada grupo. Y lo interesante de este grupo es que sí hay una diferencia marcadamente en favor de cerrar el foramen oval de manera percutánea comparándolo con el tratamiento médico. ¿Cuáles son las características comunes de los estudios positivos? Que incluyeron pacientes jóvenes menores de 60 años, diagnóstico más estricto del accidente cerebrovascular, no solamente por clínica, sino por una confirmación por neuroimagen, confirmación del diagnóstico del foramen oval con ecocardiografía transesofágica y había exclusión de pacientes con accidente cerebrovascular de otra causa potencial que era la fibrilación auricular. Dicho esto, entonces les puedo decir con estos 4 estudios, que es lo que hoy en día nos ha permitido de pronto cambiar también de pronto la visión de los neurólogos, porque recuerden que hasta hace un par de años de pronto ellos nos decían que de pronto debíamos esperar hasta un segundo evento para contemplar la opción de cerrar el foramen oval. Miren el porcentaje de reducción del evento cerebrovascular de acuerdo a cada uno de los estudios, pues mirando el cierre del foramen oval con tratamiento médico que está ahí o el tratamiento médico solo. La reducción es del 62% en promedio en los 6 años del estudio RESPECT, del 76% en los 4 años del estudio REDUCE, del 90% en los 5 años del estudio CLOSE y del 100% hasta que duró los 2 años del seguimiento del DEFENSE.
Miren ustedes cómo este metaanálisis publicado en el año anterior, aún incluyendo el Closure 1, el RESPED y los que tenían resultados negativos, mire cómo está a favor del cierre percutáneo con relación al tratamiento médico, a pesar de excluir estudios que no tenían pues como el beneficio del cierre. Lo que sí es que sabemos hoy en día es que el riesgo de fibrilación auricular posterior al cierre, que se presenta en algunos casos hasta en el 6% de los pacientes, es lo único que de pronto favorecería en un momento dado el tratamiento médico con relación al cierre percutáneo. Si ya decidimos cerrar de pronto el dispositivo cerrar el foramen oval, pues por las características que se le he dicho, normalmente llevamos el paciente al servicio de angiografía. Normalmente hacemos una punción venosa. Si el paciente es menor de 40 años, solamente hacemos esto. Si el paciente tiene más de 40 años, realizamos una arteriografía coronaria para mirar cómo tiene sus arterias. Pues, inicialmente avanzamos. Ustedes ven, esta es el primer, digamos, el primer dispositivo que se libera en la aurícula izquierda, el primer disco que va liberado en la aurícula izquierda. Lo que hacemos bajo visión ecocardiográfica, que se lo muestro ahora, es traccionarlo hasta llevarlo hasta ocluir pues el foramen oval. Desplegamos el segundo disco, como lo ven aquí, y posteriormente lo liberamos, y esta es la forma en que quedan como estos dos platillos voladores. Aquí estando la aurícula izquierda y aquí estando la aurícula derecha. Como les mencioné, todo esto lo hacemos por ecocardiografía. Ustedes logran ver aquí el septum, aurícula izquierda, aurícula derecha, esta es la aorta. Ustedes ven aquí se está desplegando pues como el primer disco, está aquí. Él se empieza a traccionar para llevarlo hacia el septum, como lo ven en esta imagen. Está aquí en la aurícula izquierda y posteriormente se libera el segundo disco en la aurícula derecha. Si se quiere, se puede hacer lo que les mencioné, la solución salina agitada. Miren cómo está lleno de burbujas o microburbujas la aurícula derecha y no pasa nada hacia la aurícula izquierda. Esta es la imagen angiográfica cuando terminamos. Este es el dispositivo. Esto es lo que permite cerrar el foramen oval. Este es el disco izquierdo y este es el disco derecho. Obviamente, cuando decidimos hacer esto, existen algunas complicaciones que, dicho sea de paso, afortunadamente no son muchas, pero hay algunas complicaciones mayores que se presentan en menos del 1.5% de los pacientes, como son taponamiento, muerte, hemorragia mayor o embolia pulmonar. Hay algunas complicaciones menores, como puede ser de pronto la fístula arteriovenosa cuando puncionamos pues por la ingle, de pronto una fractura también del dispositivo o embolismo del mismo. Finalmente, como les mencioné, y ya para terminar, tengo un muy amigo, pues, neuroradiólogo, con el cual siempre me dicen, nos molestamos y decimos, bueno, ¿qué es más importante, el corazón o el cerebro? Yo creo que en este tipo de patologías siempre debemos trabajar de la mano, pero termino diciéndole que lo importante es que siempre el cardiólogo lleve de la mano al neurólogo. Por su atención, 1.000.000 de gracias. Doctor Tenorio, muchas gracias por su excelente revisión. Pasamos a la segunda conferencia a cargo del doctor Julián Ochoa y es cierre de la orejuela izquierda. Adelante, Julián. Buenas noches. Vamos a hacerle aquí y compartir. ¿Se observa la presentación? Sí, señor. Bueno, muy buenas noches. Les doy la bienvenida pues a esta jornada del día de hoy de actividades del Centro Médico Imbanaco en nuestro simposio de cardiología. Esta noche me correspondió hablar del cierre de auriculilla izquierda. Vamos a hablar ahorita unas generalidades. Esto está como bloqueado. Esto se me bloqueó.
Entonces empezamos diciendo que la fibrilación auricular es una gran causa de accidente cerebrovascular en los pacientes, no solamente en medicina interna, en cardiología, que sabemos que la anticoagulación es efectiva en prevenir el ACV, pero que muchas veces en diferentes escenarios, ya sea en la consulta externa, en los momentos de hospitalización, es muy difícil llevarla de forma cabal en la práctica clínica diaria, incluso con warfarina y con los nuevos anticoagulantes orales que son un poco más cómodos de administrar. Vemos que el problema de la embolización cardíaca de estos trombos en pacientes con fibrilación auricular ha sido observada tan tempranamente como en el siglo XVI. Vemos aquí esta observación de este médico que se llama Johann Weffer, en el cual describía en un artículo de revisión para el año 1658, en uno de sus estudios, donde observaba que encontraba una variedad de apoplejía, o sea, el ACV, en aquellos pacientes que tienden a ser obesos, con caras y manos con constantes livideces, y en quienes tenían un constante pulso desigual. Entonces, miren tan significativo la observación de este médico para aquel entonces. Viniéndonos un poquito más modernamente, ya una vez conociendo el origen, la problemática de la fibrilación auricular, se piensa en prevenir el ACV cardioembólico en la fibrilación auricular usando una aproximación local, que sería más o menos como el objetivo de esta terapia. O sea que decimos de que esta aproximación local no es una idea nueva. Tenemos esta revisión del año 1949, donde un grupo de cirujanos realizaban resecciones de la aurícula apendicular izquierda para reducir los émbolos sistémicos y para reducir de esta manera el ACV. Tenemos un registro estadounidense que se llama el NCDR Pinnacle, en el cual nos muestra la proporción de pacientes que tienen fibrilación auricular y que reciben terapias anticoagulantes, y el CHAS-2-VASc a manera de gravedad o de severidad en su puntaje. Entonces, este artículo publicado en JAMA en el año 2016 nos habla de que menos del 50% de pacientes que tienen alto riesgo, o sea, puntajes de 3 o más, reciben anticoagulación, y que solamente un 60% de pacientes con fibrilación auricular no valvular reciben anticoagulación, lo cual son números altísimos, son números muy preocupantes. Revisando la warfarina y el consumo y el uso con el paso del tiempo, tenemos esta revisión que es un metaanálisis de una reunión de más o menos 50,000 pacientes de una revisión o de una acumulación de casos a nivel británico, donde hicieron una prospección, un seguimiento del consumo de warfarina con el paso del tiempo. Hicieron la prospección a 6 años. La mayoría de los pacientes suspenden la anticoagulación luego de varios años por múltiples razones. Miren que las curvas en los diferentes grupos etarios van reduciéndose con el paso del tiempo. Y miren que para esta revisión, que fue más o menos para el año 2014, encontraron que el 80% de pacientes que deberían estar anticoagulados no están anticoagulados luego de 6 años, independientemente de la edad, tanto los pacientes añosos como los pacientes más jóvenes. Eso era la observación con la warfarina. Ahorita miren aquí los anticoagulantes nuevos. Entonces tenemos el conocimiento de las nuevas moléculas como el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban y el edoxaban, que creemos de que tienen una administración un poco más cómoda, más amigable para los pacientes. Y miren que también se alcanzan unas tasas de deserción o de ausencia de tomar el medicamento que pueden ir del 20% hasta por acá el 30-35% para el estudio que lanzó el edoxaban. Recordemos entonces que siempre hay un chico malo en la película. Entonces, en este caso, el chico malo es estos trombos gigantes que se forman en la auriculilla izquierda, que son causantes de más o menos el 90% de esos ACVs que se provocan a este nivel. Y que recordemos igualmente que debido al tamaño grande de esos trombos, este ACV puede ser mucho más incapacitante, pues, debido al gran tamaño de esos trombos. Por eso decimos de que la auriculilla izquierda es el chico malo en esta película. Tan tempranamente como a principios del 2000, tenemos múltiples dispositivos que han intentado cerrar la auriculilla izquierda para de esta manera reducir el riesgo de embolía sistémica y embolía cerebro. Tenemos
un listado extenso de dispositivos endocárdicos, otros epicárdicos y otros quirúrgicos. De aquí sobresalen los tres primeros, uno que se llama Plato, el otro que se llama Watchman y el otro que se llama Amulet. Estos son los que, por decirlo así, lideran el mercado y los que tienen la data más robusta que soporta el uso de estos dispositivos. El primer cierre exitoso de la auriculilla izquierda se realizó en agosto 30 del 2001. Este es una gráfica del dispositivo Plato. Parece como un globito, tiene unos sistemas de anclajes activos acá, un tornillo de liberación. Este procedimiento duró más o menos 85 minutos, logrando un cierre completo sin filtraciones al lado a los bordes de la auriculilla. No se presentaron complicaciones, el paciente está en este momento, tiene 91 años, no ha presentado sangrados, no ha tenido ACV ni TIA y se encuentra ausente del uso de anticoagulantes. Entonces, ¿qué evidencia clínica tenemos para el cierre de la auriculilla izquierda? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en este estudio muy importante y otros de la casa productora de este dispositivo que se llama el Watchman. Les presento este estudio que se llama el PROTECT AF. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, en el cual comparó la segunda generación de Watchman contra warfarina y fue básicamente un estudio de no inferioridad en el cual aleatorizó 707 pacientes. Este estudio fue publicado en el año 2009 en la revista Lancet, en el cual vemos que acá sí están sobrepuestas las curvas del dispositivo y las curvas de control, que era para ese momento la warfarina, logrando una significancia estadística, donde se concluye que el cierre de auriculilla izquierda con el dispositivo fue no inferior al uso de anticoagulación oral para el desenlace compuesto que fue ACV, muerte cardiovascular y embolismo sistémico. Hicieron un seguimiento prospectivo a 5 años de este mismo estudio, en el cual se observó que con el paso del tiempo los desenlaces iban poniéndose más robustos. Para el desenlace compuesto de eficacia, ACV, embolización sistémica o muerte cardiovascular no explicada, se logró una reducción del 39%, reducción de ACV por todas las causas un 32%, y un punto muy importante, muerte cardiovascular o no explicada con una reducción del 54% contra el manejo estándar que es la anticoagulación. Hay 4 estudios importantes que apalancan el uso del dispositivo Watchman, que es uno de los dispositivos líderes del mercado, donde más o menos la suma de estos 4 estudios albergan más o menos 2.000 pacientes en diferentes escenarios clínicos. Tenemos aquí un metaanálisis donde reúnen el estudio PROTECT y el estudio PREVAIL con un seguimiento a 5 años, en donde básicamente se repiten los mismos desenlaces. Entonces, en este metaanálisis publicado en el año 2015 en la revista JACC, nos hablan que el cierre de la auriculilla izquierda fue tan efectivo como la warfarina para la prevención de ACV, que el ACV isquémico no fue significativo y como vemos acá hay unos desenlaces en los cuales fue superior, aunque no se buscó ese endpoint, que fue la reducción importante de ACV, los menores sangrados no relacionados al procedimiento y la reducción significativa de la mortalidad cardiovascular. Vemos que estos dispositivos están en el mercado desde hace aproximadamente unos 10 años, un poquito más de 10 años, que los ensayos clínicos controlados que lanzaron el dispositivo Watchman tenían más o menos un 50% de nuevos operadores, o sea, nuevos médicos que estaban realizando el procedimiento, y ya con los estudios post-marketing, más o menos el 70% y más eran nuevos operadores, o sea, que eran nuevos los médicos que estaban colocando el dispositivo. Y fíjense que al ser esa proporción tan grande de médicos nuevos colocando el dispositivo, la tasa de eventos adversos serios relacionados al dispositivo o al procedimiento luego de 7 días fue sustancialmente muy baja. Entonces, para el primer ensayo clínico que fue el PROTECT AF, se alcanzó más o menos entre 4.8 y 9.9% de complicaciones, y ya para los ensayos clínicos controlados y post-marketing se alcanza más o menos el 2.8 y menos de proporción de eventos adversos. Aquí estaban sumando entonces lo que podría pasar de complicaciones, como puede ser una perforación cardíaca, una derrame pericárdico con taponamiento, un ACV isquémico, embolización del dispositivo u otras complicaciones vasculares mayores. Esta es la experiencia de la experiencia post-marketing del Watchman, más o menos 3.802 pacientes.
publicado en el año 2017 también en JACC, en donde la proporción de complicaciones es extremadamente baja, alcanza casi que el 1 dígito o menos, donde también nuevamente salen las complicaciones que ya les mencioné. Y la mortalidad supremamente baja, menor del 1%. Esto hay veces se me queda como congelado. A ver. Esto está congelado. Se congeló la presentación. Mira, yo a ver si paro de... Ah, bueno, ya. Que se queda como congelada la imagen. Bueno, entonces ya hemos visto el desempeño clínico. El desempeño Julián, pero clínico... ahí no estamos viendo la pantalla, Julián. Espérate. Espérate, otra vez pongo a compartir. Es que se me queda como congelada la imagen. ¿Ahí me dices? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces, ¿cómo le va al cierre de auriculilla izquierda comparado con los nuevos anticoagulantes? Vemos que los estudios que apalancan el buen desempeño de este dispositivo han sido comparados con el manejo estándar que ha sido la warfarina, y ahora miremos cómo le va a este dispositivo con los nuevos anticoagulantes. Entonces, para responder esa pregunta, se lanzó este estudio que se llama Praga 17, en el cual se enrolaron 415 pacientes con FA de alto riesgo, con historia de sangrado mayor, o historia de cardioembolismo en presencia de anticoagulación, y un CHAS-2-VASc mayor de 3 y un HAS-BLED mayor a 2. Entonces, se utilizaron los nuevos anticoagulantes versus el cierre de auriculilla izquierda, para lo cual se utilizaron los dos dispositivos líderes del mercado, el Watchman o el Amulet, que pertenece a otra casa de dispositivos. Básicamente lo que midieron fue la presencia de ACV o TIA, la frecuencia de embolismo sistémico, la cantidad de sangrados clínicamente significativos, la muerte cardiovascular y las complicaciones periprocedimiento o relacionadas al dispositivo. Este fue un estudio que fue presentado el año pasado en el Congreso Europeo de Cardiología, donde vemos básicamente que las dos curvas se sobreponen con un seguimiento a 30 meses, donde el cual se alcanza la no inferioridad de la cierre auricular izquierda con dispositivo Watchman o Amulet comparativamente con los nuevos anticoagulantes, alcanzando una significancia estadística. Otro punto importante es el aseguramiento, la parte de quién paga el dispositivo, todos nuestros aseguradores de nuestro sistema de salud. Entonces, también hay un estudio de 2015 donde el cual hacen la evaluación de la costo-efectividad del cierre de la auricular izquierda. Entonces, este estudio lo que nos demuestra es que a medida que el paciente puede vivir más años, se alcanza mayor costo-eficacia del dispositivo comparativamente con el uso de anticoagulantes, ya que estamos reduciendo el uso de medicamentos de alto costo y, a su vez, las potenciales complicaciones. Entonces, cuando se compara el cierre auricular izquierda con warfarina, se dice que la eficacia máxima puede ser a 10 años, con una reducción de más o menos en dólares, $42,000 por año. Y cuando se compara el cierre auricular izquierda con los nuevos anticoagulantes, se dice que la superioridad del dispositivo es máximamente alcanzada al cabo del quinto año. ¿Cómo está posicionada el cierre auricular izquierda en las guías de manejo? Entonces les traigo aquí las dos guías más importantes a nivel mundial, que es la guía americana y la guía europea. Esta es la guía del ACC, la más reciente es del año 2019, donde nos posicionan el cierre auricular izquierda con una recomendación 2B y un nivel de evidencia B, donde recomiendan que el cierre percutáneo de auricular izquierda puede ser considerado en pacientes con fibrilación auricular y que además tengan un riesgo alto de ACV, en los cuales hay una contraindicación para una anticoagulación de forma crónica. La guía europea fue lanzada hace un par de semanas en el último Congreso Europeo de Cardiología, donde también tiene el mismo nivel de recomendación, el mismo nivel de evidencia, mi nivel de recomendación 2B y nivel de evidencia B para cierre auricular izquierdo.
básicamente en los pacientes que no pueden recibir anticoagulación de forma crónica. Existen algunas preguntas que están sin resolver. Entonces, la primera es, ¿qué pasa con los trombos que se han detectado o que se pueden encontrar relacionados al dispositivo? Hay un metaanálisis que intenta responder esta pregunta, fue publicado hace 2 años en la revista Circulation, en el cual básicamente se evalúan todos los ensayos clínicos que han apalancado el dispositivo Watchman, y aquí sobresalen, aquí en estos cuadrados, cuáles son las características que potencialmente pueden hacer que ese paciente pueda tener embolismo después de la implantación del dispositivo. Esos factores de riesgo son muy importantes en la forma de evaluar antes, durante y después del dispositivo para estar pendiente de que esos pacientes no vayan a tener nuevos eventos de embolización. El primero es el diámetro de la auriculilla izquierda. Hablan aquí más o menos que a partir de 22 milímetros, más o menos 3, es como el límite de riesgo, y que cada vez que aumenta 1 milímetro el diámetro de la auriculilla, aumenta de forma exponencial el riesgo de trombos en la superficie. El otro es la presencia de historia de TIA o ACV, el paciente que tenga una fibrilación auricular permanente, aquellos pacientes que tienen una fracción de eyección ventricular izquierda reducida, y los pacientes que tengan enfermedad vascular periférica también tienen mayor riesgo de presentar este tipo de embolismos sistémicos y a cerebro. La segunda pregunta es, bueno, una vez colocamos el dispositivo, siempre hemos tenido la duda, la inquietud de cómo debe ser manejada la terapia médica luego de que se implanta el dispositivo. Entonces, les traigo qué nos habla la guía europea publicada hace un par de semanas sobre esta pregunta. Entonces, ¿cómo se debe manejar la terapia médica en esos pacientes? Tenemos aquí los 2 dispositivos que más se utilizan, que es el Watchman y el otro se llama Amulet. Para el Watchman nos dividen de acuerdo al riesgo de sangrado del paciente. Podemos tener pacientes de bajo riesgo de sangrado y pacientes con alto riesgo de sangrado. Si hemos colocado un Watchman y el paciente tiene un bajo riesgo de sangrado, la idea es que debe ser manejado con terapia antiplaquetaria, con aspirina de forma indefinida. Sugieren el inicio de warfarina para lograr un INR terapéutico en 2 a 3 de valor, hacer un seguimiento hasta 45 días y alrededor más o menos del día 30 hacer un ecocardiograma transesofágico para estar seguros de que haya un cierre adecuado de toda la auriculilla. Si el paciente ya ha logrado un cierre adecuado de la auriculilla y que no hay filtraciones, entonces se suspende la warfarina y se continúa con clopidogrel hasta 6 meses. Y luego se suspende el clopidogrel y se continúa con aspirina. Si el paciente tiene igualmente un Watchman, pero tiene un riesgo de sangrado alto, entonces básicamente se maneja con terapia antiplaquetaria dual, aspirina de forma indefinida y clopidogrel entre 1 a 6 meses hasta que se asegure un adecuado cierre de la auriculilla. Esta misma terapia antiplaquetaria dual también se maneja para el dispositivo Amulet. También recomiendan aspirina de forma indefinida y clopidogrel entre 1 a 6 meses. La otra pregunta sería, bueno, tenemos un paciente que tiene un alto riesgo embólico, pero que tiene una contraindicación absoluta para anticoagulación oral. O sea, es un paciente que definitivamente no puede recibir ningún tipo de anticoagulación. Entonces, para intentar responder esa pregunta, vamos a esperar el estudio ASAP-2. Es un estudio en el cual evalúa el cierre de auriculilla izquierda con el dispositivo Watchman. Va a enrolar más o menos 888 pacientes en 100 hospitales a nivel mundial. Y básicamente lo que van a comparar es el dispositivo contra una terapia médica que la denominan ellos como terapia médica suave, que puede ser una monoterapia antiplaquetaria o nada, dejar el paciente absolutamente sin nada. Ellos sugieren aquí en ese estudio de investigación, sugieren, si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, entonces el paciente se iría sin nada, manejarlo con 100 miligramos de aspirina, 75 miligramos, y al cabo de 3 meses suspenden el clopidogrel y al cabo de 12 meses quitarían la aspirina. Y después de 12 meses el paciente lo dejarían sin absolutamente nada. Esta es una representación de más o menos cómo hacemos el procedimiento. Básicamente abordamos el sistema venoso, la vena femoral, ascendemos por todo el sistema de cavas hasta llegar a la aurícula derecha. Mediante un seguimiento o un control ecocardiográfico y angiográfico, hacemos una punción transeptal para pasar de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Una vez hemos pasado el septum interauricular, atravesamos el septum y llegamos hasta la auriculilla con un catéter pigtail, un catéter de punta Roma, y de esta manera se libera el dispositivo con maniobras adecuadas y control ecocardiográfico.
y luego esperaríamos de que el dispositivo se endotelice entre 4 a 6 semanas. Esta sería más o menos la representación. Bueno, entonces terminando, entonces hablamos de que los pacientes con fibrilación auricular tienen un alto riesgo embólico y son subtratados, como ya lo vimos ampliamente en estudios americanos y en estudios británicos. Que el cierre de auriculilla izquierda provee un resultado comparable a la warfarina en reducción de ACV y que por el contrario es superior para la reducción de ACV hemorrágico y la muerte cardiovascular, y que tenemos un estudio poderoso en el cual fue comparado con nuevos anticoagulantes orales y que fue no inferior o similar al uso de nuevos anticoagulantes orales. Les traigo aquí un espectro de 3 pacientes. Entonces, un paciente con fibrilación auricular que tenga un riesgo tromboembólico alto, que tenga un riesgo bajo de sangrado, que sea un paciente adherente y que no tenga ninguna preferencia de ningún tipo de terapia, lo podríamos manejar con anticoagulación, preferiblemente con anticoagulantes orales nuevos, novedosos. Pero por el contrario, ¿qué haríamos con un paciente que tiene FA, un riesgo tromboembólico alto, pero que tenga un riesgo de sangrado alto? Entonces son pacientes que tengan sangrados previos, pacientes no adherentes, pacientes que tengan falla terapéutica, o sea que en presencia de anticoagulación hayan tenido un accidente cerebrovascular o una embolización sistémica, pero que ese paciente puede recibir un periodo corto de anticoagulación. Entonces este sería el paciente ideal para un cierre percutáneo auricular izquierda. El peor escenario, un paciente con fibrilación auricular con un riesgo tromboembólico alto y que tiene una contraindicación absoluta para una terapia anticoagulante, incluso una terapia anticoagulante corta. Entonces, vamos a esperar qué nos va a decir el estudio ASAP2, que sería publicado en el año 2025 o lo esperamos más o menos para el año 2025. Les traigo aquí el último caso realizado en el Centro Médico Imbanaco. Tenemos un grupo multidisciplinario, cardioquirúrgico, en el cual se hace una junta cardioquirúrgica, se presentan todos los pacientes y se decide en qué pacientes vamos a hacer el cierre auriculilla. Aquí tenemos una visión ecocardiográfica y una visión de fluoroscopia. Ya hemos hecho la punción transeptal, podemos ver la aguja de punción allí, estamos haciendo una inyección en el lado derecho. Aquí hemos canulado con un catéter pigtail la auriculilla, donde se ve perfectamente la forma de la auriculilla. Tenemos introducido muy cercano al borde de la auriculilla el catéter de liberación y aquí vemos cómo va ascendiendo el dispositivo de cierre. Entonces lo vamos posicionando y finalmente se acomoda o se debe acomodar en el fondo de la auriculilla como lo vemos acá y con control fluoroscópico soltamos el tornillo y el dispositivo finalmente queda adosado, adherido a las paredes de la aurícula, sellando de forma adecuada la aurícula. Hacemos un control fluoroscópico y con control ecocardiográfico también vemos o nos aseguramos de que no haya flujos alrededor de la auriculilla. Y de esta forma pues estamos seguros de que la auriculilla quedó efectivamente cerrada. Bueno, ese ha sido el final de mi presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Espero preguntas al final de la presentación. Muchas gracias, Julián, por ponernos al día en este tema tan importante en el cual venimos ganando experiencia y esperamos beneficiar a muchos pacientes. La tercera y última conferencia del día está a cargo del doctor Miller César Gómez y es implante de válvula aórtica percutánea. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. Agradeciendo al doctor Carlos Ramírez por coordinar estas charlas y por invitarme a participar en ellas, así como agradeciendo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Vamos a hablar sobre estenosis aórtica y implante de la válvula aórtica percutánea TAVI. Bueno, entonces la estenosis aórtica es una enfermedad de personas ancianas. Aquí vemos que a medida que avanza el tiempo, también avanza la frecuencia con que se presenta. En la población alrededor de 65 años alcanza un 5% y en mayores de 75 años puede ser hasta de un 10%. Es una enfermedad progresiva que se inicia con una inflamación que es muy parecida a lo que pasa con la formación de placas ateroscleróticas de las arterias coronarias. Viene inflamación con los factores de riesgos conocidos como son el cigarrillo, la hiperlipidemia, diabetes, etc. Y a medida que pasa el tiempo se va produciendo fibrosis y posteriormente calcificación de la válvula.
A medida que se produce este proceso, hay una disminución progresiva del área de la válvula con aumento de la velocidad del flujo de sangre a través de la misma, lo que lleva a poder nosotros medir en el ecocardiograma la velocidad y con esto definir cuál es la severidad de la estenosis. Esta fase final, que es la fase calcificada, es la que se ha traducido en ausencia de mejoría con manejo médico ya cuando el paciente tiene la estenosis calcificada avanzada. En esta gráfica vemos que hay una diferencia en la edad en cuanto a la etiología de la estenosis aórtica. En pacientes menores de 70 años, la causa más frecuente es la válvula bicúspide, que es la que tenemos aquí. Esta válvula bicúspide ocurre en el 2% de la población y a medida que pasa el tiempo por el trauma directo produce la inflamación y la fibrosis y calcificación, lo cual lleva a estenosis. A medida que pasan los años, merma la frecuencia bicúspide y aparece con más frecuencia la degenerativa de la válvula tricúspide. Esto nos lleva a ver que más del 20% de los pacientes mayores de 70 años e incluso mayores de 80 años tienen válvulas bicúspides. Y muy probablemente en muchos pacientes no vamos a saber, debido a la calcificación severa, cuál es la etiología, si es bicúspide o tricúspide, y esto tiene implicaciones en el procedimiento que vamos a hacer posteriormente. Yo siempre le insisto a los estudiantes, a los residentes, que no nos olvidemos de la parte clínica de los pacientes, aunque es realmente muy difícil. Los pacientes, la mayoría de los pacientes no tienen síntomas durante muchos años, pero nosotros podemos detectar la enfermedad haciendo un examen del paciente. Y la forma más fácil es auscultando el paciente para encontrar un soplo cardíaco, principalmente sistólico en el foco aórtico, con una reducción progresiva del segundo ruido. Hay una relación entre la intensidad del segundo ruido y la severidad de la enfermedad. También hay que auscultar la carótida y el abdomen para mirar que no haya patología asociada. Una vez los pacientes empiezan a presentar síntomas, los síntomas más frecuentes son angina, que hay varias causas, como la presencia concomitante de enfermedad coronaria. Acordémonos que la fisiopatología inicial es más o menos la misma. Y también por reserva vasodilatadora coronaria disminuida y un mismatch entre la necesidad, entre la demanda y la oferta de oxígeno. El segundo síntoma es síncope y la disnea progresiva. Una vez aparecen los síntomas, hay un riesgo aumentado de muerte súbita que pasa con el tiempo. Una vez auscultamos al paciente y sabemos que tiene un soplo, tenemos que estudiarlo. Para hacer el diagnóstico, le hacemos un ecocardiograma donde vamos a ver primero la anatomía de la válvula, si es bicúspide o tricúspide, pero vuelvo y repito, cuando hay calcificaciones severas, a veces es imposible diferenciar entre las dos. Vamos a ver los gradientes, vamos a mirar la velocidad y vamos a mirar el ventrículo izquierdo para ver el impacto de esta estenosis sobre el ventrículo izquierdo, si hay hipertrofia, si hay dilatación, cómo está la fracción de eyección y qué tanto está comprometida. A la vez que nos vamos a ver qué tantas patologías asociadas hay. De acuerdo a estos datos, entonces vamos a clasificar la estenosis en leve, moderada, severa. Leve, cuando tenemos un gradiente medio de menos de 25 y un área valvular mayor de 1.5. Y severa, cuando la velocidad es más de 4, cuando el gradiente medio es mayor de 40 y cuando la velocidad, perdón, cuando el área es menor de 1 o indexada de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado. Ya una vez hecho el diagnóstico, entonces vamos a definir qué tanto, a clasificar la severidad de la válvula. Esto, aunque es muy denso, lo único que quiere mostrar es que tenemos 4 estados
A, B, C y D, haciendo el de riesgo, o sea, que haya una patología de base o una susceptibilidad del paciente a desarrollar la enfermedad posteriormente. B, cuando ya se está desarrollando la enfermedad. C, cuando está severa pero está asintomática. Y D, cuando ya está sintomática. Y hay diferentes en cada uno de ellos. Esto nos sirve entonces para ver qué vamos a hacer con los pacientes. Entonces, una vez el paciente tiene los síntomas, entonces hay un pronóstico, se deteriora el pronóstico del paciente. Aunque de acuerdo a los síntomas, posiblemente la sobrevida sea diferente, hoy en día se acepta que apenas aparezcan los síntomas hay que actuar. También se ha visto una relación directa entre la velocidad de flujo a través de esa válvula estenótica y el pronóstico a largo tiempo. Y aquí vemos que si no hacemos nada, la mortalidad es muy alta, pero si corregimos la válvula, en este caso con cirugía, entonces se acerca a largo tiempo casi al resto de las personas. O sea que tenemos un tratamiento que es efectivo y de hace muchos años, que es el reemplazo valvular aórtico. Esta enfermedad es una enfermedad progresiva y por eso hay que seguirla estrechamente. La velocidad es más o menos un aumento de 0,3 metros por segundo por año y el área valvular disminuye 0,1 centímetros cuadrados por año. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tengamos un diagnóstico de estenosis aórtica, ya sea leve, moderada o severa, tenemos que seguirla en el tiempo. No solamente por la severidad, sino para determinar cuándo la podemos tratar, ya sea porque presenta síntomas o porque haya compromiso progresivo de la función ventricular. Una vez decidimos que el paciente tiene criterios de estenosis severa y criterios de manejo del paciente, tenemos que mirar, clasificar el paciente en el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo del tratamiento. Lo podemos clasificar en riesgo leve, moderado, alto y prohibitivo. Para hacer eso, entonces tenemos los SCORE. Inicialmente se manejó con el Euroscore, pero que ya casi no se usa. Y en general en el mundo se está usando el STS, que es el de la Sociedad de Estados Unidos. Uno puede conseguirlo, lo baja para cada paciente online y mira el porcentaje. Cuando lo tenemos por debajo del 4% es bajo, en 4 a 8% intermedio, más de 8% es alto. Esto nos define el riesgo de mortalidad y morbilidad a 30 días y a un año. Cuando esa mortalidad es mayor del 50%, entonces decimos que es un paciente con riesgo prohibitivo y que no se debe llevar a cirugía. Pero no solamente el score de STS lo tenemos que mirar, sino el estado de fragilidad del paciente, y para eso necesitamos valoración por los geriatras. Y también tenemos que mirar el compromiso de otros órganos, riñón, etc. Eso nos va a definir qué tan comprometido está el paciente y se puede llevar a un procedimiento terapéutico. También tenemos que ver cuáles son los impedimentos o las dificultades que vamos a tener durante el procedimiento. Ya estimando entonces el riesgo del paciente, podemos mirar qué tan frecuente es. En la población general, o sea, en todos los pacientes con estenosis aórtica severa, el 75% son de riesgo bajo e intermedio, más o menos la mitad de cada uno. El 10% son de riesgo alto. El 10% son de riesgo muy alto, que son inoperables desde el punto de vista quirúrgico. Y habrá un 5% de pacientes que no se les puede hacer nada, ni quirúrgico ni percutáneo. Entonces, ¿cuáles son los pacientes a los cuales se debe tratar? Primero, los pacientes que son sintomáticos, aquí está en la primera casilla, ya sea por historia, o sea que el paciente le está refiriendo a uno que tiene los síntomas que les dije, o si no, si usted está sospechando, hacerle una prueba de esfuerzo y si el paciente dice que no tiene síntomas, puede hacerse una prueba de esfuerzo
y si hay unos criterios de presencia de caída de presión, etcétera, etcétera, entonces el paciente debe ser llevado a cirugía. En pacientes asintomáticos, pero que tengan fracciones de eyecciones menores de 50%, o pacientes asintomáticos que tengan una prueba de esfuerzo anormal, como pobre tolerancia al ejercicio, caída de la presión arterial, etcétera, deben ser llevados también a tratamiento. Los pacientes que se van a operar por otra cosa, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad coronaria multivasa y van a ser llevados a cirugía y tienen estenosis aórtica moderada severa, debe hacerse el recambio de la válvula de una vez. Y hay otro grupo de pacientes que son los pacientes que tienen o una progresión muy rápida, más rápida de los criterios que les dije ahora, o que tienen una velocidad mayor de 5 metros por segundo, que esto equivale a un gradiente medio de más de 60. Estos pacientes, a pesar de que estén asintomáticos, deben ser llevados a tratamiento. Esto es básicamente lo mismo. Cuando hablo acá de ABR, quiere decir tratamiento ya sea quirúrgico o percutáneo. Alrededor del año 2000 se vio que, cogiendo varios estudios, principalmente europeos, más o menos del 30 al 40% de los pacientes con estenosis aórtica severa sintomáticos que se mandaban a cirugía no eran llevados a cirugía, o sea que eran rechazados por los grupos de cirugía por diferentes causas como fragilidad del paciente o enfermedades concomitantes. O sea que este grupo de pacientes del 30 al 40% en ese momento simplemente o no se hacía nada o se le hacía valvuloplastia con las complicaciones y los riesgos que tenían, sobre todo con la reproducción frecuente y rápida de la estenosis. Esto llevó entonces a que se ideara la manera de, inicialmente a estos pacientes que eran rechazados de cirugía, a hacerle una terapia con reemplazo de la válvula por vía percutánea. El primer caso que se hizo fue un hombre rechazado por 3 diferentes grupos quirúrgicos. Lo realizó el doctor Crivier en Rouen, Francia, y era un paciente que tenía fibrosis pulmonar y tenía cáncer pulmonar y una estenosis aórtica severa. Fue llevado con buenos resultados y a partir de ahí empezó pues todo este proceso. Inicialmente se hacía por vía anterógrado a través de punción transeptal, que fue muy complicado y por eso no tenía tanta acogida ni reproducía los mismos resultados a nivel mundial. Fue hasta unos años después cuando se hizo por vía retrógrada, similar a como se hacía la valvuloplastia aórtica, que entonces hubo la explosión del procedimiento a nivel del mundo. Estos son los criterios iniciales. Básicamente eran pacientes muy mayores de 75-80 años con unos índices de score muy altos. Pero posteriormente esto se fue cambiando. Por radiación para CA o linfoma, etcétera, deformidad marca de tórax, pacientes operados con puentes permeables que tenían mucho más riesgo de dañar los puentes durante una segunda intervención, aorta en porcelana cuando los cirujanos no pueden colocar los puentes, etcétera. Estos pacientes eran rechazados de cirugía, por lo tanto se llevaban a procedimiento. ¿Qué hacemos entonces? Necesitamos para estudiar estos pacientes un ecocardiograma transesofágico, angiografía para estudiar la anatomía coronaria y en la aorta y un angioTAC. El angioTAC debe ser de 64 multidetectores para que haya cortes pequeños de cada milímetro que permitan valorar adecuadamente las áreas que necesitamos. Aquí están unas imágenes del eco transesofágico donde podemos mirar la calcificación marcada aquí de la válvula aórtica. Podemos hacerle cortes para medir con planimetría y medir las velocidades y los gradientes y definir entonces el área real del paciente. Por angiografía vamos a mirar las coronarias y vamos a mirar los diámetros de la aorta
a nivel de la raíz aórtica, a nivel del seno, a nivel de la unión sinotubular y la aorta ascendente. También nos sirve para valorar la tortuosidad y si hay lesiones o calcificaciones en los sitios de entrada que son usualmente las femorales. Y en AngioTac tenemos una información más completa que nos sirve para ver las arterias periféricas como la aorta. Así también tenemos una medición del anillo donde vamos a implantar la válvula. Aquí tenemos los diámetros en varios sentidos y sobre todo el perímetro. Y de acuerdo a eso, entonces podemos escoger la válvula que vamos a utilizar. Una vez le hacemos estos estudios y vemos que el paciente es apto o no para hacerle el procedimiento de la TAVI, entonces podemos definir cuál es la vía de acceso. Más del 90% de los pacientes hacemos la vía transfemoral, que es la que tiene menos complicaciones y la que ha dado mejores resultados. Pero algunos pacientes tienen o obstrucción significativa, obstrucción completa, tortuosidades severas que no nos permiten la vía transfemoral. Entonces podemos en ese caso usar la subclavia izquierda con la ayuda de los cirujanos que nos exteriorizan la subclavia o por punción directa a través de la aorta ascendente. Si no tenemos eso, inicialmente se hacía por vía transapical, pero se vio que estos grupos de pacientes tenían una mortalidad aumentada, por lo cual es una técnica que ya no se usa casi en ningún sitio. Pero hay otras como son estos conductos ilíacos acá abajo, o una vía que incluso se empezó, yo creo que el primer caso que se hizo en el mundo fue aquí en la Clínica Occidente, el doctor Daher con la gente de Miami, que fue una punción de la cava y ahí llegamos a la aorta abdominal. Y en algunos casos extremos, pues se sigue haciendo ya en el mundo. ¿Cuáles son las válvulas que tenemos actualmente? Aquí vemos la inicial, que fue la de Crivier-Edwards, que es esta que vemos, y cómo progresivamente ha mejorado hasta tener la Sapiens Ultra. El segundo grupo son las de Evolut, la de Corval, que hoy en día tenemos la Evolut Pro y la Evolut R, Evolut Pro y la Evolut Pro Más en Estados Unidos. El Accurate Neo, que es de este grupo, la segunda generación, y la Lotus de Boston, que inicialmente se sacó del mercado, pero que ahorita va a salir con este Lotus Mantra. ¿Qué buscamos para escoger la válvula? Primero, el menor perfil. Quiere decir que en la vía de entrada va a necesitar que sea menor que lo que era antes. Con las válvulas iniciales uno necesitaba un catéter de 24F, que eso casi significaba 9, 10 milímetros. Pero hoy en día podemos tener de 14 a 16F, lo cual hace que sea menos grande, sobre todo en los pacientes nuestros que tienen unas arterias femorales de 6, 7 milímetros. Segundo, que sea fácil de implantar, que tenga una capacidad de captura, si quedó mal puesta o se desplaza, uno la pueda capturar y la pueda reposicionar. En ese sentido, la que más se puede hacer es esta del grupo de la Corval. Y que tenga menos insuficiencia paravalvular. En los últimos casos, por ejemplo en la Sapiens, ustedes ven aquí, hay como un faldón que hace que la frecuencia de insuficiencia sea menor. Lo mismo tenemos aquí en la Evolut Pro. Y por último, que haya menos bloqueo AB y por lo tanto menos necesidad de marcapasos. Entonces, ninguna de estas cumple todos los requisitos, pero tenemos que escoger cuál es la mejor para cada paciente. Entonces, este es el grupo de la Edwards Sapiens. Esta fue la primera que se utilizó, la de Crivier, y ahorita vamos en la Sapiens 3. Miren ustedes cómo bajó de 24F a 14F y estos son los tamaños. Aquí está una imagen. Primero se dilata. Hoy en día la mayoría de los pacientes se hace una dilatación con balón. Ya una vez dilatado, esta válvula va montada en un balón. Se va inflando el balón, ustedes los ven aquí. Queda abierto el balón, se desinfla el balón, se retira el balón y queda la válvula
en el sitio donde estaba la nativa. Acordémonos que con este procedimiento uno no retira la valva calcificada, como en cirugía. Uno lo que hace es desplazar la valva que quede pegada contra la pared de la aorta. Este es el otro grupo de los que más usamos, que es el sistema Corval, que es autoexpandible, es una malla de nitinol con tejido porcino. Y en las últimas, que es esta Evolut Pro, tenemos en la parte de abajo el faldón para disminuir la insuficiencia paravalvular. Entonces hacemos lo mismo, se pasa a través de la válvula estenótica, se hace una dilatación con balón. Mire, después vamos pasando la válvula, una vez la tenemos en su posición, se va liberando progresivamente de abajo hacia arriba hasta tener la valva completamente abierta. Hacemos una inyección de medio de contraste y vemos que no hay regurgitación. En este sistema Corval, las últimas, que son la Evolut R y la Evolut Pro, nos permite, cuando no se ha abierto completamente la valva, si no estamos contentos con el sitio donde la estamos implantando, o si hay una insuficiencia aórtica severa, o si está muy profunda, podemos recapturarla y volver a empezar el procedimiento hasta que estemos completamente seguros de que la válvula está bien colocada. ¿Qué queremos hacer con lo que acabo de escribir? Queremos que el gradiente de presión caiga. Mire aquí el gradiente de presión medio de 48 a menos de 10. ¿Esto por qué es? Pues porque el área de la válvula aumentó de 0,8 a 2 o 2,3. O sea que disminuimos la severidad de la obstrucción, casi dejamos al paciente sin gradiente y quitamos la obstrucción. Usualmente, si no hay ninguna complicación, la fracción de eyección queda constante a través del tiempo. En los pacientes que tienen fracciones de eyecciones muy bajas, hay una mejoría notoria de la fracción de eyección. Puede, en algunos casos, llegar a la normalidad, pero aunque persista con deterioro al no haber ya una obstrucción severa, pues el paciente va a mejorar mucho. Sin embargo, esto lo podemos lograr en 90-95% de los casos, pero hay una serie de complicaciones que alcanza alrededor del 13% y la mortalidad es del 3 al 5% a los 30 días y del 20 al 25% al año. ¿Cuáles son los factores que hacen que haya mayor riesgo de los pacientes? La edad avanzada, la fragilidad, hipertensión pulmonar, insuficiencia mitral severa, que no contraindica el procedimiento, ya que muchos de estos pacientes, al quitar la obstrucción de la válvula aórtica, disminuye la insuficiencia mitral. Pacientes con EPOC severo, pacientes con ACV previo, pacientes con anemia, pacientes con cáncer. Hemos tenido algunos pacientes a los cuales les hemos hecho la TAVI y después empieza el tratamiento con cáncer para mejorar su pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones? Aquí las vemos. Pueden ser cardiovasculares. Antiguamente la principal complicación era el acceso vascular, pero en la medida en que vamos disminuyendo el calibre de los dispositivos, entonces las complicaciones son menores. Asimismo, inicialmente había que hacer cirugía a nivel de la femoral. Hoy en día lo cerramos con dispositivos percutáneos tipo ProGlide. Del 1 al 3% puede haber ACV. Aunque no tenemos aquí, en algunos sitios ya se están usando dispositivos de protección, aunque todavía hay algunos problemas en su uso en forma generalizada. La fuga paravalvular también era muy frecuente en los primeros dispositivos, alrededor del 12 al 15%, pero ha disminuido a menos del 5%, que era tal vez una de las diferencias principales que teníamos con la cirugía. El implante de marcapasos, dependiendo en el Edwards, usualmente es del 5%, que es similar a cirugía, y el Corval siempre ha sido mayor, aunque con la nueva técnica de implantación y con la posibilidad de reposicionarlo, este implante ha caído a similares datos, incluso menores. En algunos describen hasta el 0%. Puede haber obstrucción de las coronarias, pero para eso es que medimos muy bien en el TAC y en el
angio y en el eco el nacimiento de las coronarias, que debe ser mínimo de 12 milímetros con respecto al anillo. Hay otras complicaciones que son muy severas, como perforación, disección aórtica, pero afortunadamente son muy raras. También pueden haber problemas tardíos como endocarditis, trombosis de la válvula, que se puede presentar tanto como la quirúrgica como la percutánea. Y estas otras causas no cardiovasculares, la más frecuente es delirium, fuera de la ACV que ya la describimos, falla renal, a veces requiriendo diálisis y sepsis. Bueno, ya con esto, ¿qué va a pasar? O sea, inicialmente los estudios eran, ¿qué pasa con los pacientes en los cuales no se pueden operar? Entonces, para eso se hizo el estudio Partner 1B. Después, ¿qué pasa con los pacientes con riesgo alto? Entonces, vamos a comparar TAVI con cirugía y cuando se vio que los resultados eran buenos, comenzó a hacerse TAVI en ese grupo de pacientes que es mayor, que son de riesgo intermedio y de riesgo bajo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En el primer grupo fue cuando los pacientes no se pueden llevar a cirugía. Entonces, los pacientes inoperables. Este es el Partner y B. Y se vio que los pacientes que se les daba TAVI, comparación a manejo médico que incluía valvuloplastia, la reducción de la mortalidad al año fue de casi el 50%. Y lo más importante es que esa diferencia persistía en el tiempo alrededor de los 5 años. O sea que todos los pacientes que sean rechazados de cirugía y obviamente a los cuales les pueda poner TAVI deben recibir TAVI. El segundo grupo son los pacientes de alto riesgo. ¿Qué pasa con los pacientes de alto riesgo pero que se pueden llevar a cirugía? Entonces tenemos dos estudios grandes, aunque han salido muchos más. El Partner 1A, donde se vio que las complicaciones de mortalidad, ACV, infarto y hospitalización fueron iguales, tanto al año como a los 5 años. Y lo más importante que se vio es que la recuperación del área de la válvula se sostuvo en el tiempo. O sea que en este grupo de pacientes no había daño de la válvula percutánea de la TAVI a largo plazo. Y también el gradiente persistió bajo durante todo el tiempo. También se hizo el mismo estudio con la Corval en Estados Unidos y este estudio mostró que hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de la TAVI. O sea que en pacientes con riesgo alto, pero incluso en este estudio la mitad de los pacientes fueron de riesgo moderado, les fue mejor con TAVI que con cirugía, tanto en la mortalidad como en el área y el gradiente de presión, tanto al año como a los 2 años. O sea que según este estudio, en los pacientes de alto riesgo que puedan ser llevados a cirugía también, en el Partner mostró que los resultados eran iguales, pero en Corval hay una tendencia a ser superior con el uso de TAVI, sobre todo en pacientes que se les hace por vía femoral. Ya con estos estudios, entonces, comenzaron a cambiar los paradigmas. Ya los pacientes con alto riesgo se llevan al HART-TEAM y se define cuáles pacientes van a cirugía y cuáles a TAVI con iguales resultados a largo plazo. ¿Qué va a pasar entonces con el otro grupo de pacientes, que son los de riesgo intermedio? Entonces está el Partner 2, donde ustedes ven al año mostró que había unos resultados similares. Aquí los ven ustedes en cuanto a la mortalidad, en cuanto al ACV y el desenlace combinado. Pero si ustedes cogen aquí el grupo de los pacientes que se les hizo por vía femoral, se vio que había una diferencia significativa a favor de la TAVI. O sea que en estos pacientes de riesgo intermedio con este Edwards, válvula Edwards, había una posibilidad de menores mortalidad y ACV en pacientes por vía transfemoral con TAVI. Y también se vio que ya con esta nueva generación de válvulas TAVI había una disminución en el riesgo de
regurgitación paravalvular con TAVI, que era la diferencia importante con respecto a cirugía y que en los estudios iniciales podía afectar la mortalidad. Lo mismo pasó con Corval. Se usó este estudio, que es el SURTAVI, donde vio que los resultados eran muy parecidos a los del Partner, donde a largo plazo, a 2 años, la mortalidad es igual, pero con tendencia a mejoría en algunos aspectos como son el ACV y la rehospitalización. O sea que con esto podemos decir que en pacientes con riesgo intermedio se puede colocar TAVI y que los resultados a largo plazo son iguales o mejores cuando se hace por vía transfemoral. Sin embargo, aquí comenzó una discusión y es, como estos pacientes son de menor edad, ¿qué va a pasar a largo plazo? Salieron los resultados a 5 años y se vio que no había diferencia estructuralmente en la válvula. O sea que en riesgo alto y en riesgo intermedio vemos que no hay problema a largo plazo. De acuerdo a eso, entonces, en el 2017, en las guías europeas, podemos ver que en pacientes de bajo riesgo debe ser llevado a cirugía, en las guías europeas del 2017. En pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto, puede ser cualquiera de los dos. Aquí está, número 1. En las guías americanas, que salieron 2 meses antes, todavía no se había publicado ni el estudio Partner 2 ni el estudio SURTAVI, y por lo tanto, para ellos seguía siendo 2A colocar TAVI en pacientes de riesgo intermedio. Pero aquí en los europeos ya se había actualizado y por eso lo ponen de 1. Sin embargo, entonces, bueno, aquí según este mismo, también en estas mismas guías, nos dice cuáles pacientes puede favorecer TAVI y cuáles cirugía. Por ejemplo, aquí se guía pacientes con score bajo, o sea, bajo riesgo, cirugía, y pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto, TAVI. Lo mismo a medida que son mayores los pacientes, si favorece más la TAVI, o cuando hay problemas, ya dijimos, en el tórax, porcelana, aorta en porcelana, radiación, etc. Posteriormente, entonces, comenzaron a hacerse estudios en pacientes de bajo riesgo. El primero fue el Notium, que no está aquí, ya salió a 5 años, donde se vio que eran iguales. Sin embargo, eran poco número de pacientes y por eso se comenzaron a hacer estos estudios. El Partner 3 son en pacientes de bajo riesgo. Inicialmente, el estudio al año se hizo en el 2019 y ahorita en el ACC se presentaron el estudio seguimiento a los 2 años. Se cogieron 1000 pacientes con un STS menor de 4% y se dividió en los 2 grupos. Al año se vio que había una diferencia significativa de más del 30% favoreciendo la TAVI. O sea que en pacientes de bajo riesgo al año, el paciente debía ser llevado a TAVI, preferiblemente que a cirugía. Y este es lo que se presentó ahorita, donde se vio que a los 2 años persistía la diferencia, aunque se había reducido la frecuencia, la diferencia, tanto de muerte como stroke, pero seguía la diferencia en rehospitalización. Aquí lo vemos. Sin embargo, se encontró algo que llamó mucho la atención y es que había un aumento pequeño pero significativo de la trombosis de la válvula diagnosticada, ya sea por ecocardiografía o por TAC. Sin embargo, aunque ustedes ven aquí cómo se presentaron estos pacientes con trombosis, no afectó para nada ni la mortalidad ni el ACV a largo plazo. Y lo otro que ustedes pueden ver es que el área persistió igual a los 2 años y el gradiente persistió igual en la mayoría de los casos. O sea que aunque hubo una mayor tendencia a la trombosis inicial, que fue la primera vez que se presentó, no, clínicamente no fue significativo. Y lo otro llamativo es que
la regurgitación paravalvular también disminuyó comparativamente con los estudios previos. O sea que inicialmente había una diferencia del 46% favoreciendo a TAVI, que a los 2 años bajó al 37%. Y con un aumento pequeño de la trombosis. Esta reducción de la diferencia fue porque entre 1 y 2 años hubo un poco más de muertes globales, no cardiovasculares, sino globales. Entonces, hasta ahora, a 2 años, la diferencia favorece al uso de TAVI, pero con una llamada de atención, y es que hay una tendencia a una trombosis pequeña que no sabemos en este momento cómo se va a manejar, posiblemente con anticoagulación. El otro grupo de pacientes de bajo riesgo son los pacientes a los cuales se le puso Corval. Ustedes ven aquí el esquema y en ellos mostró básicamente lo mismo. Hubo a 2 años una diferencia significativa favoreciendo a TAVI. Y ustedes también pueden ver a largo plazo, el área es ligeramente mayor, estadísticamente significativa, con la Corval. Entonces, para no leer todo esto, con estos 2 estudios, la conclusión es que la TAVI puede ser preferida a la cirugía en pacientes con estenosis aórtica severa con bajo riesgo quirúrgico. Sin embargo, eso no termina allí. Ahorita salió este estudio, aunque no es un estudio comparativo, sí nos muestra en los pacientes con aorta bicúspide y de bajo riesgo. O sea, cada vez se fue disminuyendo la edad. En los primeros estudios fue de 80 a 85, después 75, y en esta la mayoría de los pacientes eran menores de 70 años y con bicúspide. La válvula bicúspide calcificada se había excluido en todos los estudios previos. En este estudio se cogió pacientes con válvula bicúspide con estenosis aórtica severa y se llevó implante de Corval. Y ellos vieron que la mortalidad fue muy baja, 1.3 a los 30 días. Hubo una marcada mejoría del área valvular de 0.7 a 2.3 y una reducción del gradiente a casi 0. Y la regurgitación fue o ninguna o leve. O sea que a pesar de las dificultades técnicas en los pacientes con aortas bivalvas, en este estudio mostró que los resultados fueron excelentes y tal vez los mejores que se han obtenido ahora. Obviamente este no es un estudio comparativo y ya se planeó hacer el estudio comparativo con los pacientes en cirugía. O sea que hace 20 años la pregunta era, ¿qué pacientes no se van a llevar a cirugía de recambio valvular y entonces había que mandarlo a TAVI? Hoy en día la pregunta es diferente. Hoy la pregunta es, ¿cuáles pacientes no pueden ir a TAVI y entonces hay que mandarlo a cirugía? Para poder contestar esto tenemos que esperar las guías americanas ya con estos nuevos estudios. Lo más probable es que ya puedan aparecer como nivel 1 pacientes en cualquiera de los riesgos anteriormente mencionados. Y para terminar esta diapositiva, y es, la mayoría de los pacientes no tienen solamente la estenosis aórtica severa, sino que se asocian a otras patologías, por ejemplo, regurgitación mitral, estenosis mitral o problemas tricuspídeos. Ya con las formas de manejo cada una de estas patologías podemos hacer todo el manejo percutáneo. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencias mitrales moderadas a severas podemos arreglar la válvula aórtica, ponerle la TAVI. La mayoría de los pacientes reducen un grado la insuficiencia y si persiste, la posibilidad es, si anatómicamente es posible, hacer un MitraClip y posiblemente en el futuro un reemplazo de la válvula mitral. En pacientes con estenosis mitral podemos hacer primero la válvula aórtica y después, o en el mismo momento, hacer una valvulotomía o con balón de la válvula mitral. Y lo mismo pasaría con la válvula tricúspide, hacer un triclip o
posteriormente quién sabe si también haya posibilidad de hacer reemplazo. Entonces ya esta es la revisión que tenía. Espero que no haya sido muy rápida y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Miller, muchas gracias por su excelente presentación. Quiero agradecer a los 3 conferencistas por habernos actualizado en estos temas que cada vez se van a necesitar este tipo de procedimientos para un mayor número de pacientes. Ya son el día a día y ya tenemos en el Centro Médico Imbanaco pues experiencia en estos procedimientos. Solamente del público había una pregunta que ya la resolvió el doctor Julián. No tenemos más preguntas ni comentarios. Yo creo que, dada la hora, podemos dar por terminada esta sesión. Agradecemos a los participantes también por el esfuerzo que hacen para conectarse, porque sabemos que no es un horario tan fácil. Pero esa es la idea, que todos podamos aprender. Hay una pregunta de Edwin González. ¿Cuál es la recomendación de la anticoagulación después del cierre de la auriculilla izquierda? Doctor Sí, Ochoa. ahí intenté escribirla en el chat. Entonces, básicamente utilizamos las guías o las recomendaciones de la guía europea que salió hace un par de semanas, en donde básicamente lo que se maneja es el riesgo de sangrado del paciente en bajo riesgo o riesgo alto de sangrado. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, entonces ellos sugieren hacer una terapia mezclada entre antiplaquetarios y anticoagulación, arrancando desde el momento 0, aspirina con warfarina. Al cabo de 45 días se revisa con un ecocardiograma transesofágico la patencia y los bordes del dispositivo. Si está sellado completamente, entonces se cambia, se suspende la warfarina y se cambia por clopidogrel, que se puede extender hasta 6 meses, y la aspirina se continúa de forma indefinida. Si el paciente tiene un riesgo alto de sangrado, entonces se maneja solamente con antiplaquetario, se maneja con aspirina clopidogrel hasta máximo 6 meses. Y luego se suspende el clopidogrel y se continúa con aspirina. Bueno, una pregunta para Milet. ¿Hace cuánto tiempo que se está llevando a cabo este procedimiento de TAVI en el Centro Médico Imbanaco? ¿Cuántos pacientes se han realizado y cuáles son los resultados? ¿Cuáles, digamos, son las complicaciones que se han presentado para dar una idea más clara al auditorio? Ok. Los primeros fueron hace ya 10 años, más o menos. Los primeros 3 casos se hicieron con la válvula de Edwards, con Proctor, y después empezamos con la Corval y he seguido utilizando Corval, sobre todo ahora que la Evolut R y la Evolut Pro nos permite recapturar y volverla a posicionar. Menos 50 pacientes que llevamos en la institución, aunque nosotros como grupo también tenemos pacientes en otras instituciones. Los resultados han sido muy buenos. Tenemos un caso de un paciente que falleció porque tenía una estenosis por un CA que no se había diagnosticado en laringe. Y tenemos un caso con una ACV que quedó limitado y posteriormente en menos de 30 días falleció. Los últimos pacientes están muy bien, casi asintomáticos. Y el último paciente que tuvimos fue un paciente con mieloma múltiple, que no se le podía empezar tratamiento oncológico por el riesgo debido a que tenía una estenosis aórtica severa. Junto con el grupo de hematología nos manejaron la parte de sus plaquetas, su anemia, pudimos hacer el procedimiento y 3 meses después el paciente está asintomático
y está en terapia de su mieloma con muy buenos resultados. O sea que en general los resultados han sido muy buenos. Los pacientes que hemos tenido son de riesgo alto y moderado, no hemos hecho pacientes de riesgo bajo hasta ahora en el servicio. Bueno, para el doctor Tenorio, una pregunta es, ¿qué complicaciones graves recuerda usted que se hayan presentado en el cierre de foramen oval permeable? Buenas noches, doctor Ramírez. Pues hemos tenido, realmente las complicaciones son bajas, pero sí hemos tenido, digamos, perforación en el cual, digamos, hemos tenido que realizar pericardiocentesis. No que recuerde, pues, en nuestro servicio como embolización, digamos, del dispositivo o fractura del mismo, realmente no. Recuerden que también con la guía a veces pues hay que tener mucho cuidado porque cuando uno pasa el foramen oval y normalmente posiciona la guía en la vena pulmonar superior izquierda, en algún momento dado, si uno se mete a la auriculilla o algo, pues puede romper alguna de estas estructuras y presentar el paciente sangrado. Realmente las complicaciones son bajas, como lo mencioné, es un procedimiento relativamente seguro y con una baja, digamos, morbimortalidad. Y que obviamente también que no lo mencioné era que de pronto en los primeros estudios, pues también, como todo en la vida, la curva, digamos, de aprendizaje o la experiencia que se va adquiriendo, pues hace que de pronto estas posibles complicaciones sean de pronto menores. Obviamente no es un procedimiento menor, pero repito, no son altas afortunadamente las complicaciones. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas. Vamos a dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias nuevamente, tanto a los conferencistas como a todos los participantes. Que pasen una muy buena noche y nos vemos en la nueva sesión el próximo lunes, que el tema es válvula mitral. Entonces, los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias por la asistencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches.